La idea del canal de Mapeando la Transición es salir un poco del diagnóstico del estado de situación, donde sabemos que estamos llegando a los límites, varios límites planetarios. De hecho hay 6 ya que estamos en rojo, ¿no? A nivel planetario, y sumado también al diagnóstico geopolítico que se pone cada vez más caliente con esta potencial tercera guerra mundial, ¿viste? Como que se están armando los bandos. Por un lado tenemos ahí vamos a decir, Estados Unidos, la OTAN y Israel, o parte de Israel, digamos, el Israel que hoy está gobernado por la línea actual, porque sé que dentro de Israel hay diferentes visiones, así como dentro de la misma OTAN, o sea, dentro de la Unión Europea tenés diferentes visiones, o dentro de Estados Unidos tenés diferentes visiones, pero las que dominan hoy están como muy metidas en generar más conflicto, pareciera, ¿no? Y por el otro lado tenés a los rusos, a los iraníes y a los chinos, que también se están generando dos polos que me hace acordar mucho a lo que pasó previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se iban generando dos alianzas diferentes, que ellas se van poniendo en calor, y llega un momento que eso termina rompiendo en una tensión de guerra, ¿no? O sea, como que sea por lo geopolítico o lo planetario, estamos medio en rojo de acá yendo en 2030, Sí, ¿no? Y sí, parte de la totalmente. idea de mapeando es, bueno, esto ya lo entendemos, lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué soluciones hay a todo esto? O sea, en definitiva, ponerle más foco a cómo salir, ¿no? O sea, cómo transicionar hacia otras formas, que quedarnos solo en el mero diagnóstico, que a veces hasta tiende a jugar en contra, ¿no? Porque nos pone en un lugar de parálisis mental. No se sabe qué hacer, se desespera la gente, te agarra miedo, ¿no? Entonces es como que no podés salir. Pero lo lindo es que las soluciones ya están ahí planteadas, hay soluciones de todos los aspectos, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social. Bueno, y esa es la idea de los agentes de cambio que voy invitando, como vos, Nico, que sé que están trabajando en esto prácticamente toda la vida, ¿no? Eh, Cada vez con mayor conciencia, ¿no? Los que se llaman agentes de cambio, básicamente. Sí, que a su vez es un músculo, ¿no? Que hay que mantener esa reputación constantemente porque es un término, me parece demasiado grandilocuente como para asentir con la cabecita cómodamente, como si fuese que uno dice que es caucásico o petizo. Tal cual, Franz, has abierto muchísimos frentes. Estuve a punto de interrumpirte en varias oportunidades porque la verdad que, qué sé yo, el análisis de lo que fue. Yo estoy justo ahora leyendo un libro que trabaja sobre digamos, trabaja sobre qué sucede históricamente, qué ha sucedido con la relación de la potencia tradicional que se enfrenta a un nuevo competidor, digamos, en esa eterna lucha por el poder hegemónico, que va desde vamos a hacer un poquito de, no de diagnóstico, porque estamos de acuerdo con esto del síndrome del diagnóstico eterno, pero sí de retrospectiva para volver al presente. El libro va desde la guerra digamos, del Peloponeso, ¿no? De Espartano contra Ateniense, que es fascinante. Yo no la había escuchado, pero no era tan consciente de semejante hito histórico. Y eso el tipo analiza los siguientes 2000 años. Bueno, hay 15, 16, 22, no recuerdo bien, casos similares, entre ellos lo que pasó previo a la Primera Guerra Mundial entre Wilhelm, el rey Guillermo de Alemania, y Gran Bretaña en ese momento. Por supuesto, con Rusia, Francia, Japón y Estados Unidos como players también, como jugadores en ese caldo de cultivo de la Primera Guerra Mundial. Y una de las cosas siempre en retrospectiva, ¿no? Siempre la revisión histórica, más allá del diagnóstico actual, eh, siempre caen y uno cae en la reflexión de las personas, de los decision makers, ¿no? De aquellas personas, en este caso particular, pienso en el rey Guillermo de Alemania, que era sobrino de la reina Victoria, era primo del zar de Rusia, eran todos familia, y era, como dijo su tío, uno de los tíos de la realeza inglesa,
era algo así como un niño mimado, era el fracaso más fantástico, más espectacular de la historia qué sé yo, de Alemania, por decirlo así, ¿no? Lo estoy parafraseando de manera muy mediocre. Pero No, esto en de, términos argentinos de hoy. en términos argentinos, claro. Y yo recuerdo haber leído la biografía de Catalina la Grande, por ejemplo. Y Catalina la Grande, eh, que de vuelta uno dice, bueno, otras épocas, otra idiosincrasia, pero sí, no, porque no deja de ser patrones que se repiten. Si, digamos, lo escuchás a Eurípides, que es uno, junto con Heródoto, uno de los padres de la historia, ¿no? De la historia moderna, de cómo relatar lo sucedido y tal. El tipo, lo escuchás, lo lees y parece que habla fue hace 5 minutos atrás lo que está diciendo. Y Catalina, ella contaba, o en realidad en el relato de su biografía, contaba que la tipa recibía al embajador de Suecia y después recibía al embajador de, no sé, por ejemplo, de Austria, que en aquel entonces estaban en disputa, y según cómo le había caído el embajador, si era más o menos fiestero, si tenía más o menos el carisma, la tipa decidía aliarse con un país como con el otro. Entonces, digo, lo caprichoso de la historia, lo subjetivo de las emociones y los egos y toda la cuestión, ¿no? De los personajes que toman decisiones importantes dentro del mapa histórico, la corrupción, en el sentido de el discurso o el relato superficial y el subtexto de la historia, donde vos tenés los países, tenían un convenio o habían firmado un tratado y después por debajo, digo corrupción como un término muy general, ¿no? Por debajo había doble agenda, había chamullo, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, digo, sin hacer diagnóstico, porque no soy, digamos, en mi cabeza o somos todos expertos o nadie es experto. Así que vamos a decir que yo no soy experto. eh, pero bueno, volviendo a la coyuntura de hoy, sí, efectivamente se está reformulando un poco el mapa global. Hay de vuelta una polaridad, o pareciera haber una polaridad de dos fuerzas, una hegemónica y la otra que está como compitiendo, ¿no? Como proponiéndose, como en este caso sería China y Estados Unidos la hegemónica, China la que se viene. Exacto, que el libro que estoy leyendo, que ahora se me olvidé, después yo te paso el dato para que lo mandes en el link o algo. Sí, Eh, te puedo hacer la trampa de Eurípides, ahí está, la trampa Eurípides, la trampa de Tucídides. Me parece que está toda. O sea, Tucídides, ahora mientras te Tucídides. escuchaba me venían estas, o sea, dos cosas para que charlemos. Gracias. Esto, claro, la Bueno, trampa vos, de Tucídides se estudia mucho en relaciones internacionales y hoy justamente con el caso del ascenso de China y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, puede aplicar bien ahí como análisis, porque bueno, lo de Tucídides era historiador de la época de los claro, griegos, ¿no? Lo que contabas vos, y se dio una situación parecida entre Esparta y Atenas, ¿no? Ante el ascenso de Atenas, Esparta se ve en la situación de ¿qué hacemos? ¿Entramos en guerra o no entramos en guerra? ¿No? Y termina todo en guerra, aparentemente. Y Tucídides lo que hace es como que escribe todos los diálogos que se estaban dando en el Senado dentro de Atenas al respecto de esto, ¿no? Y hoy se estudian exacto. muchos paralelismos con lo que está pasando con China y Estados Unidos, que básicamente es así también en plain, así en español claro, es como uno que la tenía, la tenía muy larga hasta ahora, el otro le empieza a crecer y el que la tenía muy larga por una cuestión de supervivencia básica y de temor, decide enfrentar a ese nuevo que está emergiendo, ¿no? Y es lo que Bueno, pasa. el autor, totalmente, el autor incluso lo compara y muy bien hecho con la mesa familiar, ¿viste? El hermano más chico, el hermano más grande, el padre, el hermano, el primogénito, digamos, no importa cuál sea la lucha de fuerzas, el comportamiento digamos, porque de vuelta, ¿no? Uno dice, es un país y otro país, o un territorio, lo que fuera, un principado, depende de la época que estemos hablando, una polis o la otra, y acá estás hablando de un individuo, pero igual, porque el tema del miedo, ¿no? La hegemonía te da cierta, te acostumbras, ¿no? El ego va creciendo y se acostumbra a que vos sos el más capito de la selva,
viene el otro que te, no, lo podés llevar a los gorilas en África o a los leones, o sea, el tema siempre de el junior que, llegado a un punto, se desafía al pater o al macho alfa o lo que fuera, y bueno, y ahí se da esa cuestión que en general, un poco lo que se pregunta, yo voy por la mitad del libro, lo que se pregunta este autor de Thucydides Trap es si hay salida, si hay escape al enfrentamiento, digamos, del conflicto que termina en una devastación, como pasó en Atenas y Esparta, que fue una pena, porque Atenas estaba punto caramelo, estaba pleno en la época de gloria creativa, artística, filosófica, matemática, y esta guerra los destrozó, digamos, hicieron un reset. Lo mismo pasó en la Europa en el mundo con la Primera Guerra Mundial. Se repite después en la Segunda Guerra Mundial, en fin, y habla de conflictos bélicos anteriores. Entonces, podemos zafar. China y Estados Unidos pueden zafar. Y acá metemos otro bocadillo, ya que estamos hablando de estas grandes. Y la amenaza nuclear. ¿Qué es lo que diferencia esta época, esta actualidad? Claro, que se ha revivido en la amenaza nuclear entendida a nuestros, iba a decir televidentes, a nuestra audiencia. Yo me, o a tu audiencia me estoy refiriendo en particular a la cuestión bélica, ¿no? Porque después está Chernobyl y los accidentes que, si querés, podemos hablar de eso, que también tengo alguna opinión formada, pero en cuanto a la amenaza nuclear de tirarnos bombitas unos a otros, aunque sean tácticas, es lo mismo, o sea, eso yo creo que es lo que ha marcado, por un lado, el potencial de destrucción masiva real, o sea, planetaria, y por otro lado, probablemente, y con dos o tres o cuatro instancias en la historia reciente que aparentemente casi alguien aprieta el botón rojo, pero bueno, supuestamente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, esta Pax, más allá de los conflictos locales, esta Pax romana que hemos tenido a nivel global, se adjudica a dos cosas en gran medida. Vos me vas a poder, o vos nos vas a poder alimentar esta aseveración, refutar en sí. En fin, una es digamos, la hegemonía americana de Estados Unidos en los mares y el control del trading, ¿no? De los intercambios comerciales, básicamente el control de las rutas marítimas por un poder hegemónico que digamos, impone las reglas, pero eso es una Pax Romana, no dije paz y nada más, la Pax Romana, que es la paz a través de la coerción o a través del control hegemónico o despótico. Y la otra es el hecho de que todo el mundo, no todo el mundo, pero varios players tienen bombitas nucleares que si aparece el preemptive, ¿no? En cuanto se active eso, se va todo al carajo. Entonces, el hecho de tener ese potencial de destrucción hace que los países aflojen mucho más que si tuviesen nada más que espadas, qué sé yo, ¿no? Las armas, Sí, cañones, etc. me disparan muchas cosas acá para reflexionar, Nico, porque, a ver, estamos con la trampa de Lucid, ¿no? Y la posibilidad actual hoy, porque, verdad, no estamos ya la pendiente es otra, y sería la primera vez que dos grandes potencias con armas nucleares pudiesen enfrentar directamente y qué consecuencias puede tener eso no lo sabemos, porque todo lo que fue la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, por más que la Unión Soviética y los yanquis tenían armas nucleares, nunca se enfrentaron directamente. Ahora, pareciera que se están moviendo las fichas, sobre esto hay bastantes análisis estratégicos militares que muestran de cómo los Estados Unidos se están movilizando militarmente todo alrededor del sur del mar de China, ¿no? En varios niveles, ¿no? Y cómo los chinos también con la idea de Taiwán es nuestra, ¿no? Están movilizando su arsenal militar en general hacia Taiwán, ¿no? Y pareciera que vimos ya cómo Rusia avanzó sobre Ucrania, que aparentemente está ganando militarmente, y eso puede valentonar a los rusos a querer avanzar un poquito más, porque después si ganan en Ucrania, básicamente les queda
tienen ahí a Ucrania, está Bielorrusia ahí al norte de Ucrania, y después tienen a los 3 países bálticos, con Lituania, Estonia y Letonia, ¿no? Y está Estonia, Lituania y Y, Letonia, ¿ok? sí, Los 3 países bálticos los tienen ahí y ya son de OTAN ellos. claro. Entonces, hay una posibilidad de que el avance de Rusia después vaya para ahí, lo cual escalaría también el conflicto a otro nivel, porque ya irían directos con países de la OTAN y por acuerdo dentro de lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es obsoleto, que es lo que plantea Rusia, ¿no? O sea, nosotros ya terminamos la Guerra Fría hace 30 años y ustedes siguieron avanzando. Ese fue uno de los argumentos que tuvo Rusia para avanzar, ¿no? Podría tener que avanzar de nuevo por una cuestión táctica militar sobre los Bálticos. Pero ahí ya se activa el acuerdo de la OTAN. Hay un artículo, no me acuerdo qué número, no sé si era el 5, que dice si un país de la OTAN es atacado por otro país, tienen que responder todos los de la OTAN. Y ahí ya entramos en un conflicto mucho más grande. Pero después lo que vimos hace 2 meses, y ya te paso la palabra, es que Irán e Israel entraron en un conflicto caliente también tirándose desde lejos, en donde también estamos hablando de 2 países que potencialmente, o sea, Irán no se sabe, pero potencialmente son nucleares, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, en mi lectura, la tercer mecha para una bomba fuerte, de decir, bueno, ya estamos en una guerra mundial de dimensiones que nuestra generación no vivió todavía, por suerte, y tenemos que no la tenemos que vivir, sería que China avance sobre Taiwán o que los Estados Unidos presionen tanto a China para que China tenga que actuar, porque un poco es esa la forma de operar que ha demostrado Estados Unidos, por lo menos con lo que pasó con Rusia, fue mucha presión que fue metiendo Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania, para Ucrania ir en contra de Rusia, y ya si vos sos un tipo digamos, del perfil psicológico de Putin, lo pones entre la espada y la pared, y lo primero que va a hacer va a sacar su espada y se va a defender, no se va a quedar ahí, ¿no? Y pareciera que están haciendo lo mismo con China, ¿no? Entonces, ahí es ver cómo operan los chinos, ¿no? Y qué definen. Y dicen, bueno, avanzamos sobre Taiwán y la tomamos y veamos hasta dónde llega todo esto, ¿no? Que puede terminar después en los Estados Unidos entrando de lleno en ese conflicto, que cuando decimos Estados Unidos, ahí tienen a Corea del Sur, que es una de sus bases, o sea, es una de sus bases, y tienen a Japón, que es otra de sus bases. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya hay que ver qué posición toman esos actores, que hoy responden también a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desde la Guerra de Corea específicamente. Y estamos como un polvorín. Los que están analizando esto desde lo militar ven que hay movimiento, o sea, vos cuando haces una movilización militar, no es una cosa de un día para el otro, son años de ir poniendo posiciones, bases, aviones, sistemas de comunicaciones, de interferencia, etcétera, etcétera, que llevan años. Y eso ya está en movimiento ahora, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué pasará de acá al 2030? Bueno, la verdad que, y acá me viene otro tema conectado con lo que hablamos al comienzo, de la élite, que era toda familia, la élite que genera la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Porque como hoy bien dijiste, el Kaiser era primo de la reina de Inglaterra y a su vez era primo del zar de Rusia y eran primos hermanos de Austro-Húngaro en un momento, ¿no? Estaban todos relacionados familiarmente, hay linajes ahí que se están enfrentando entre ellos. Y eso me parece un tema que es re interesante para entender, porque hoy estaría pasando lo mismo, o sea, es la élite transnacional. Me bueno, gusta ese concepto. Es una elite transnacional, no tienen una bandera, no es que son yanquis, israelíes o rusos. Hay algo que está por encima de las naciones como las conocemos sí, 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 sí. y que tienen su agenda y dentro de ellos habría como también diferentes grupos de interés o de presión que se enfrentan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en la elite tradicional me gusta ver, o la occidental a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, la diferencia entre cómo opera Elon Musk de la máscara y Bill Gates, ¿no? Las formas que tienen de operar, que pareciera que los dos son de la elite, pero que parece que operan diferente. O no sé, un Trump y un Biden, por ejemplo, hablando Sí, 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 está buena esas dos dicotomías. Está buena Lula y Bolsonaro, qué sé yo, podés jugar con varias de estas polaridades. Mirá, de vuelta, o sea, me traes 80.000 frentes. De alguna manera volviste a lo que yo quería volver, que es un poco esto de la cuestión relacional o
interpersonal, que es un poco también uno de las cosas a las que le he puesto atención, más allá de, porque se me escapa, vos tenés más conocimiento por ahí de la agenda política actual, de la historia política, de estas fuerzas inconmensurables como la OTAN, o yo pensaba, ¿no? Vos hablabas de la OTAN, digo, me parece que está buena la charla porque yo por ahí tengo, por ahí por una deformación profesional tengo, o por una deformación filosófica, tengo por ahí más tendencia a justificar el comportamiento occidental y a tener menos ganas, te diría, de entender la psiquis de Putin o digamos, de la otra cara, ¿no? Pero hay un par de cosas. Eh, vuelvo, pero para llegar a donde estabas. Uno digamos, de los puntos, de los pilares que utiliza este autor en La trampa de Tucídides es definir, y también a Estados Unidos, pero definir a China como un país que no ha sido un país expansivo o expansionista, ¿no? No tiene la actitud que han tenido otros, como por ejemplo el Kaiser Guillermo en la Primera Guerra Mundial y tal, Hitler o lo que fuera, o también algunos que Stalin, supongo, y tal, de dominar a otros países y tal, y llevar su sistema, ¿no? De pensamiento, de social y económico a otros pueblos, sino más bien, ¿no? China ha tenido una actitud más proteccionista o más aislacionista en ese sentido, históricamente ni hablar, pero digo, incluso ahora mismo, ellos, en todo caso, las batallas que han librado son más bien batallas comerciales, son muy pillos y muy estratégicos en cómo entreverarse en las sociedades con las cuales hacen alianzas comerciales. Acá lo hemos visto, algo anecdótico, no sé, pero lo hemos visto con la llegada de los famosos chinos, en el sentido de los supermercados chinos, ¿no? Que eran estos. Ahora supongo que ya estarán en la tercera generación de cómo se sucede la cuestión, pero digamos, cuando arrancaron, el Estado chino les daba a los emprendedores chinos que venían para acá, les pagaban el IVA. Entonces ellos tenían una herramienta de competencia con respecto al competidor local porque tenían 21% menos de costo, ¿no? Porque se lo pagaba, estratégicamente se lo pagaba el Estado. Entonces ese tipo de. Después, bueno, se sabe históricamente, y no son los únicos, eso no es propiamente lo chino, pero bueno, el tema de la coima, el tema de tratos non santos o lo que fuera, digamos, de vuelta, el subtexto de los tratados y las cuestiones legales, los chinos son unos capos, pero también eso, cualquier. Y ahí también tomo lo que vos decías de las fuerzas que están por encima de las naciones. Son más las multinacionales, ¿no? Son más, bueno, de vuelta, China es un país excepcional porque es un comunismo capitalista, no sé cómo llamarlo, es un estado que controla todo, pero al mismo tiempo es capitalista, entonces es como una especie de pragmatismo con discurso rígido o ortodoxo, pero con una actitud heterodoxa. Digamos, de Claro, vuelta, me es gusta súper verlos como complejo. que son políticamente comunistas y económicamente capitalistas, ¿no? Claro, pero ¿cómo se traduce eso en la realidad? ¿O cómo se integran las dos? ¿Dónde están las convergencias de esas dos cosas? Porque en la cabeza es fácil separarlos, pero después en la práctica está todo entreverado, Ahí me ¿no? parece que hay que básicamente hablar con chinólogos o sinólogos, ¿no? Porque China, como tiene una cultura milenaria, hay que entenderlo desde ahí también, ¿no? Los chinos no es un pueblo Bueno, simple o que se pueda simplificar. Tienen una cosmovisión previa, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Su conexión con la naturaleza, ¿viste? Sus conocimientos tecnológicos desde hace miles de años. Y esto que trajiste vos de que no tienen una cultura expansionista más allá del buen pedazo de territorio que es China, que si no es el tercer o cuarto país en territorio, está por ahí, ¿no? Ahora no lo tengo en la mente. Nosotros, Argentina, somos el octavo, entiendo. Están antes que nosotros por el pedazo es continental sí, China. Y sí, probablemente, si vos dentro de China hay una gran cantidad de etnias, de naciones y de subculturas, ¿no? Algunos como los uigures, me van a matar, pero son los musulmanes que están digamos, en una situación casi de campo de concentración en muchas partes, ¿no? Con un control ahí
totalitario muy, muy fuerte. O sea, tienen esas cosas que, digamos, es la esfera de sombra de China, ¿no? La esfera de sombra, la parte que es medio oscurita, ¿no? O la cuestión de cómo viven los ciudadanos en China. Ahora, por otro lado, tenés la esfera de luz o la parte más interesante de los chinos, que es cómo han avanzado tecnológicamente, ¿no? Aprendiendo o tomando o copiando, como sea, de Occidente, y han logrado o están logrando cierta, en algún punto, no sé si sustentabilidad, porque dependen mucho de los recursos, y es al que salen, digamos, su expansionismo no es territorial, pero sí necesitan recursos, necesitan asegurarse la comida, necesitan asegurarse el agua, ¿no? Claro, no es un expansionismo bélico, no es un expansionismo, digamos, el lenguaje bélico no es un lenguaje que manejen, no tienen la personalidad, por eso, digamos, son aliados con Irán, son aliados con Rusia, pero no es lo mismo, ¿no? Y volviendo a la psiquis, estamos picoteando un poco, tratando de enmarcar un poco todo, ¿no? Pero volviendo a la cuestión personalista que también de alguna manera traduce la psiquis de los pueblos, Putin y esto estoy parafraseando a gente que sí es estudiosa del tema, y es una combinación de varios, así que no los voy a citar ahora, pero es un parafraseo. Putin es una especie de continuación de la mentalidad zarista, de los zares, ¿no? De la época de los zares. El Make Russia Great Again no lo piensa por Stalin, lo piensa por el Zar Nicolás y los anteriores. Eso por un lado. Y tiene muy buena prensa, Putin en Rusia, dentro de Rusia. Aún con todo este quilombo con Ucrania y tal, hay una gran identificación del pueblo. Mirá, la mejor prueba de eso en Bangkok 2016, yo me hice amigo de 6 rusos, chicos y chicas de 25 años, 23 años. Una era modelo, eran todos chicos, otra DJ, todos tatuados, divinos, gente linda, viste, hipster, no sé cómo llamarlo, moderna, súper viajada y tal, y eran, cuando tocaba el discurso de Putin en la tele, se paraba todo el arte, toda la bohemia se paraba y los pibes se sentaban a escuchar a su líder, ¿no? Entonces, si esos pibes estaban atentos a Putin, imagínate la población más digamos, no sé cómo llamarla, más tradicional, ¿no? Por decirlo así. Claro. El pueblo ruso. Entonces digo, guarda con eso, guarda por supuesto también con el consumir el relato occidental con agenda de lo que pasa en Rusia o de quién es Putin. Yo personalmente lo tengo montado en un ovo a Putin, pero más que nada como cualquier otro tipo que aliente la violencia, la agresión, o sea, digo, y te cierro con esto, ese pequeño capítulo, que también estoy parafraseando, o sea, Rusia tiene un trauma histórico muy previo a las guerras mundiales del siglo pasado. ¿Por qué? Porque geográficamente, a diferencia de otros países como China y tal, geográficamente, pensando, digamos, del frente que comparte con Europa, ellos tienen estoy también, que me perdonen los que saben, tienen como unas cadenas montañosas muy, muy bajitas, hay una enorme estepa, es muy fácil penetrar, ha sido muy fácil penetrar. Después, bueno, al ejército nazi se lo comió el invierno y también a Napoleón, ¿no? Pero, o sea, el tema del invierno ha sido un gran aliado de Rusia, pero más allá de la cuestión climática, la cuestión topológica, geográfica, es muy fácil de penetrar en el territorio ruso. Por eso los tipos tienen tanta paranoia, lo voy a decir con respeto y con comillas, de que la OTAN se le meta encima. Cuando lo he escuchado varios especialistas, analistas que dicen, eso es un miedo irracional que tiene Putin y los suyos. La OTAN no está pensando en meter, digamos, de vuelta, ¿no? Estoy de vuelta, no lo sé. Pero en todo caso, control de la frontera, justamente en esta paranoia compartida, ¿no? Como pasaba con Esparta y con Atenas, como pasaba con el Kaiser y la reina de Inglaterra, o sea, esta paranoia de, pará, si yo no hago un preemptive, ¿qué es el preemptive? Es el ataque preventivo, como que es una contradicción, es un oxímoron. No, bueno, tiene que ver, como diría Freud, es el pasaje al acto del paranoico que está tomando decisiones de Estado, ¿viste? Porque lo ataco antes de que me ataque a mí, ¿viste? Y el gran cagazo que se tiene, hay una serie de clips, que en realidad es un podcast entero buenísimo, también después te lo paso para que lo agregues en el link, de Lex Friedman, que es un ruso, es un chico que tendrá ahora 30
2 años, ponerle, que es un ruso que se crió a partir de los 13 años en Estados Unidos y tiene un podcast buenísimo, muy exitoso. Y hace poco bueno, Alex, sí, lo hemos comentado, y él entrevistó a una especialista en el análisis de qué es lo que pasaría cuando ocurra finalmente, si es que ocurre digamos, un intercambio de bombas atómicas y toda la cuestión que está alrededor de eso, lo que pasó antes para que hasta ahora no haya pasado, cuáles son las formas de evitar eso. Bueno, la tipa lo explica con mucho detalle. El miedo. Así lo compartimos ahí en la descripción. Sí, sí, porque no tiene desperdicio. Y básicamente lo que dice la placa es una super capa en el tema. Dice, mirá, a lo que le tenemos miedo es al freak, es o al tipo de Corea del Norte, o a Putin, o al loco de Irán, al que sea, al gringo, no importa, al primer loco que apriete el primer botón. Porque una vez que apretás el primer botón, hasta por algoritmos, ya es automático, chavo. Entonces, todo fenómeno, pero dependemos de que un lunático apriete el primer botón, ¿viste? Entonces, realmente, y ahora con todos estos frentes que se han abierto en los últimos 2 años, más allá de los que tenemos más de música de fondo, toda el imaginario nuclear y todo el cagazo y la paranoia, bueno, ha reflotado, ¿no? En la psiquis y también en la conversación cotidiana, digamos, de gente que está pensando estas cosas. Me parece que no es casualidad que hace, no sé, que 3 años que salió Chernobyl, la serie que es de alto impacto. Yo me acuerdo del primer capítulo cuando lo vi, la primera parte me atravesaba físicamente, ¿viste? Como me hacía una sensación de asfixia, ¿viste? De verlo. O sea, que no la vio todavía, está bueno verlo para tomar dimensión de qué es cuando estamos a la energía nuclear, ¿no? Primer punto, me viene ahora. La tengo anotada y la tengo pendiente para el ahora. año pasado el boom que hubo con la película de Oppenheimer, ¿no? Uno de los creadores, supuestamente después arrepentido, de la bomba atómica, ¿no? En su momento, allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era el proyecto Manhattan, ¿era? Llamó al... Proyecto Manhattan, exacto. Bueno, en fin, me parece que no es casualidad, digamos, que en el inconsciente colectivo estén dando vueltas eso. No, y te tiro otra. De programación mental, me gusta decirle, que es lo audiovisual, ¿no? El mundo del entretenimiento, entre comillas, ¿no? Yo te diría que sí, es como pasa con el rumiar interno, los sueños, son el cine, la ficción, las novelas, son formas los cómics, atención, son formas puede ser de programación, digamos, de cómo programar, pero también son formas de anticiparse o de prepararse psíquicamente para el problema en vistas, ¿no? Hay una serie que acaba de salir, yo no tengo Prime, pero bueno, entre paréntesis, no la voy a descargar de forma pirata. No, la voy a descargar. En este canal comentamos Bahía de Piratas, de hecho tengo subido ahí el documento. Aguante. Y todo lo que significa, ¿no? Otro pendiente. Sí. Para que te digo, te tiro el nombre, porque sí, totalmente, defiendo y me queda pendiente también del loco de lo de Chernobyl y lo de Bahía de Piratas. Y la que salió ahora en Prime es Fallout, que Fallout es el término gringo que se usa para pensar en el después del intercambio nuclear, o sea, el invierno nuclear, ¿no? Y todas las consecuencias climáticas, ecológicas y, por supuesto, civilizatorias de un fallout, que es como lo que viene después en este caso, la guerra nuclear. Es una serie de ficción con ciertas licencias de realismo mágico y tal, pero no deja de ser parte de este imaginario de lo que vos decís, ¿no? Estamos pensando de nuevo, acordate como si nosotros no lo vivimos, pero cuando, no sé, en los 50 y 60, los chicos, los niños, probablemente más en Estados Unidos, pero acá también seguramente tendrían simulacros de que cayó la bomba en Buenos Aires, ¿viste? Que cayó la bomba en no sé dónde, y cuál es el simulacro, ¿no? Que hay que hacer, la construcción de búnkers. Habría que, uno podría analizar
esa paranoia en función de si vos tuvieras las métricas de cuántos búnkers se construyeron en qué año, entonces cuanto más búnkers, está más a flor de piel la idea de la guerra nuclear, ¿no? Podrías medir una cosa para la otra. Me sacás, digamos, me viene a la mente que hace un tiempito estuve investigando todos los búnkers verdes que tienen los de conectamos con la elite transnacional, o sea, todos los muchachetes ahí del 1% más rico y poderoso del planeta, ya debajo de sus megamansiones tienen búnker donde podrían tranquilamente vivir por 100 años, ¿no? Con producción de agua, de alimento, con todo lo que necesiten. Y en esta película que salió también, otra que tiene preparando ahí la mente, que salió en diciembre del año pasado, esta que Julia Roberts. No, viste que hace 2 años o tres, en la pandemia, sacaron la de Don't Look Up, de DiCaprio, y ahora el año Correcto. pasado sacaron otra que no me acuerdo, pero que va también situación de colapso en Estados Unidos específicamente, a través de un ciberataque y qué sé yo. Y al final de esa película te muestran que una de las personajes principales, una niña, se mete dentro de una mansión se mete adentro del búnker verde. Y lo muestran, o sea, y lo ves, y ves cómo son esos búnkers verdes. Y hay empresas hoy que venden eso, ofrecen eso. Sí, se dedican a eso, sí, 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 O sí. sea, si querés ver, existe. Ahora, quiero conectar esto con otro tema que me viene con cuando dijiste lo de invierno nuclear, que es que he leído algunas notas periodísticas, no hice el doble clic, ok, científico real, pero hay notas periodísticas que plantean de que ante una situación de precisamente devastación nuclear, primero, que todos los territorios que están marcados, que serían Europa, Rusia, el sudeste asiático, ¿no? China, Medio Oriente y Norteamérica, ¿no? Todo el hemisferio norte estamos hablando. Digamos que África y Sudamérica quedan como al margen, particularmente Sudamérica está bastante más abajo que Chile. Dicen, particularmente la Patagonia, que porque los vientos tendrán que salir de sur a norte, con Antártico, ¿no? Mantendrían toda esa zona limpia de la radiación y de los efectos del invierno nuclear. Nuevamente, son notas, no lo estudié, pero para mí conecta mucho con esta idea entre esotérica y histórica o de destino manifiesto de que acá en Sudamérica se está afectando el futuro de la humanidad, digamos. Como que acá hay una especie de reservorio o de reserva, ¿no? Y que no es casualidad tampoco que sea uno de los lugares con mayor biodiversidad, con menor población a nivel mundial, con menos cantidad de conflictos, los tenemos, pero menor cantidad de conflictos, ¿no? Y que tampoco casualidad que gente de la élite transnacional esté comprando territorio en lo que está pasando, ¿no? Y está todo bastante conectado y hay que estar atentos a esto. Y bueno, a ver que bueno, por lo menos nosotros somos una zona de relativa paz, Sí, en la cual, en mi sí. visión, digamos, en mi visión debería ser un estímulo para aprovechar ahora, antes de que si esto llegase a explotar, para generar el entorno para vivir bien nosotros, digamos, tener la tecnología para poder vivir bien y no que se devasta todo y terminamos en una edad media o en un oscurantismo, volviendo a la era de las Bueno, cavernas, sino que claro. tenemos un espacio donde, che, bueno, ya se terminaron de matar todo lo que se querían matar, venga, vamos lo que quedamos a reconstruir una nueva civilización para la humanidad, ¿no? Donde ya estas cosas estén superadas, ¿no? Y antes de pasarte la palabra, algo que me viene dando vueltas desde que empezamos a hablar es cómo las neurociencias, ¿no? O sea, voy a otro tema, pero que está bien relacionado, que es, ya las neurociencias han demostrado con abundancia de datos y de análisis que el ser humano es en base al entorno en el que se cría. Y nosotros, hace por lo menos 8.000 años, que venimos, o sea, toda esta civilización, toda, Oriente y Occidente, todos, estamos creados en un entorno de escasez. Y eso es lo que ha generado que nuestro cerebro reptiliano, digamos, te mato o para sobrevivir si necesito, ¿no? O sea, lo más básico y primitivo del ser humano, es lo que ha regido a la humanidad y ha formado las instituciones que hoy gobiernan. O sea, todas las instituciones, y eso entra el Estado y entra el mercado, las dos que hoy están siempre en cuestión, ¿no? Como las más grandes, pero también podríamos hablar de las religiones, o otro tema. Digo, todas las instituciones están basadas en lo más primitivo del ser humano porque vivimos en un entorno de escasez, ¿no? Y ahí es donde entra, y acá podemos, si querés, pasar a nuestro segundo nivel, digamos, que es el de las soluciones. ¿Cómo? Si hoy pudiéramos generar un entorno de abundancia tal
en donde no tenemos que competir por la supervivencia básica, ya todas estas cuestiones pierden sentido, pasan a ser irracionales realmente, ¿no? Porque hoy esa lucha entre Estados Unidos y China, a ver quién la tiene más grande, no tendría sentido, no tendría sentido si todo. Exacto, bueno, diste en el clavo y me das pie, perdón, No, digo te eso, y interrumpo por la básicamente que discusión. lo quiero conectar rápidamente con el concepto de economía basada en recursos, que nos toca muy Vamos a eso. complejo, ¿no? Che, a ver, si generamos hoy, si tenemos la capacidad técnica de generar energía eléctrica libre para absolutamente todos, limpia y renovable, ¿no? Y esto ya lo tenemos desde los 70, o sea, pasaron 50 años, y todavía estamos luchando por de dónde vamos a sacar petróleo. De hecho, hace menos de 2 semanas salió una noticia que detectaron que había una rega cantidad de petróleo en la Antártida, en la parte de la península antártica que está Sí, disputada entre Argentina y Reino Unido, ¿viste? Y ya están sí, como alimentando mira, vamos a ir a la guerra ahora también por eso, en sí. algún momento, ¿no? Que se viene alimentando, pero es todo siempre cuando pensamos desde nuestra parte más primitiva, desde nuestro cerebro reptiliano y desde él tengo que sobrevivir, ¿no? Porque estamos en un entorno escaso, que ya no Bueno, tiene sentido técnico. No tiene sentido técnico. Ese es el punto. sí, 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 sí. Sí, a modo simplemente de no complejizar, pero digamos, dar un poco de marco y ahora al tema de las soluciones. Claro, porque digo, a menos que lo estés usando como metáfora, pero una pequeña aclaración. El cerebro reptiliano es aquel a partir del cual, digamos, se desarrolla el cerebro mamífero y a partir de que después, digamos, terminamos con el lóbulo frontal, que es lo que nos distingue en todo caso de otras criaturas, que es el cerebro humano, por decirlo así, ¿no? Esto es mucho más antiguo que 8.000 años, entonces guarda con eso. De hecho, digamos, nos persiguen los dientes de sable y nos persigue las inclemencias del tiempo y los depredadores de hace mucho antes incluso de que nos consideremos biológicamente como humanos. O sea que tiene un cierto sentido ese temor primigenio, esa construcción de nuestra realidad mental o psíquica a partir del miedo. No digo que esté justificado, digo, es una pena, pero tiene mucho sentido. Y agregarle a eso que hasta no hace mucho la realidad del 99% de la gente era vos estabas en tu tierra labrando y en cualquier momento podía venir sin ningún tipo de auditoría ni de consecuencia posterior ni nada, podía venir digamos, un grupo de la aldea contraria o incluso más alejada y te podía pasar por arriba y esclavizar. O sea, digo, la precariedad de las instituciones, la precariedad de tu propio destino, digamos, venimos de construir instituciones en ese paradigma. Ahora estamos en otro. Es como decimos el otro día de una charla filosófica que facilito todos los martes, ya te contaré, surgió esto, ¿no? Porque uno de los participantes, que es un abogado politólogo chileno, decía, no, bueno, pero que esto lo he escuchado varias veces ya, todos los derechos que hemos ganado, todos los hemos ganado porque hemos luchado por ellos, o la sociedad lucha, y sí, es cierto. Ahora, ¿eso quiere decir que a partir de acá para adelante tenemos que seguir con esa? ¿O no hemos llegado, y esto tal vez esté pecando de ser víctima de mi propia sensación de que en esta época es distinta a las demás, ¿no? Y los grandes filósofos te van a decir, siempre está esa sensación de que tu época es única y que es tu época donde es el punto de inflexión. Mira, sí, te la tomo, pero Internet, ¿qué dije? La singularidad con respecto a la inteligencia artificial, no sé, digamos, hay muchas variables que me hacen pensar que realmente estamos viviendo en un momento, en un punto de inflexión histórico de la humanidad, donde, por ejemplo, como decimos, tenemos las soluciones, están las soluciones técnicas, ¿no? Tecnológicas, están las soluciones, están iba a decir ideologías, están las ideas, está todo como para dar un salto cuántico, como podría ser el que nos propone el personaje Jack, ¿cómo no? Fresco, que ahora sí. Bueno, seguramente tu audiencia ya conoce un poco a partir de escucharte de qué va la cosa. Yo lo hemos charlado y me gustó mucho cuando me enteré que tu podcast, tu ciclo de entrevistas, como se llama Mapeando la Transición.
hemos hablado que está buenísimo lo de Fresco, no está tan bueno lo que estamos viviendo ahora. Tenemos que trabajar nosotros, a nosotros nos toca trabajar la transición, tenemos que ser pragmáticos y buscar maneras de ir transicionando, porque podemos vender la utopía, podemos vender el horizonte, ¿no? Podemos visibilizar hacia dónde queremos ir, sí, y es un motor y está buenísimo. Pero ¿qué pasa en el medio, ¿no? Entre la realidad actual y la realidad, que insisto, yo no sé si te pasa la palabra, yo soy de la opinión, no soy el único, que estamos, sí, con todas las falencias que tiene la modernidad o la actualidad, estamos viviendo el mejor mundo posible hasta ahora, o sea, de lo que hemos vivido, porque sí, claro que hay un montón de injusticias y un montón de temores y hay muchos potenciales y tal, pero qué es eso, vivimos el doble que hace 200 años, ¿no? Tenemos penicilina, tenemos aspirinas, no sé, hay teléfonos móviles, o sea, digo, hay pobreza, el 95% de la gente en el mundo, no sé cuál es el porcentaje real, pero bueno, hay que verla. Pero digamos, eh, no, claro, históricamente el 95% de la gente vivía con menos de $1, ahora eso ha cambiado. Digo, tampoco seamos tan fatalistas y tan de darle con machacar a la actualidad y de idealizar un pasado que no conocemos realmente, que tenemos algunos nos han relatado algunos libros, pero no, tampoco nosotros vivimos en este presente, ¿no? Y, digamos, podría ser mucho peor, sí, y también podría ser mucho mejor. Digo, enmarco todo esto para seguir avanzando en las soluciones. Sí, me gusta lo de no caer en fatalismo, porque el fatalismo en definitiva nos paraliza, ¿viste? Que es parte del problema, ¿no? Está bien, claro, sin dejar de ser consciente de las amenazas y los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando, y también sin dejar de ser consciente de que hay mucha gente en el mundo que está sufriendo, ¿no? Total. En particular, me parece que a mí, por lo menos, lo que me mueve es, y que de nuevo, o sea, voy a ser medio redundante, y que me lo hizo ver fue Fresco con su idea de la economía basada en recursos. Cuando vos ves que podríamos toda la humanidad, o sea, hasta la elite de hoy, vivir mejor que lo que vivimos ahora, y que eso ya es técnicamente viable, Sí, no, es como que no. y cuando empezás a entender de que la parálisis que no nos lleva a eso es 100% mental, o sea, es mental, tenemos una estructura, una caja de pensamiento metida en la cabeza que no nos saca de pensar en términos de capitalismo y comunismo. O sea, no podemos pensar más allá de eso. ¿Viste? Y lo que dice Fresco es ni capitalismo ni comunismo. Ya los dos demostraron que no funcionan en beneficio general de toda la humanidad y en alineación con la Tierra, porque vamos a decir, el capitalismo nos hizo avanzar un montón. ¿Ok? Ok, te doy la segunda, pero che, estamos haciendo mierda a la Tierra. Claro, La Tierra, no, o sea, ya no, está eso está libre. reaccionando, si no preguntarle a la gente de Porto Alegre, ya está Sí, reaccionando, y si no cambiamos ese rumbo, y la Tierra va a reaccionar más. Esas sí, son tres causas, sí, una ley universal. Entonces, ¿y qué dice Fresco? Alineemos nuestra calidad de vida con las leyes naturales. Él habla de la capacidad de carga de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es viable. Entonces, hoy, como decís, es la transición entre esto y ir hacia una distopía horrible de barrios cerrados y ametrallados con inteligencia artificial para matar a los que están por afuera. Y adentro viviendo como en guetos bien, ¿no? Las elites en diferentes lugares. sí, Ese sí, sí, mundo sí. distópico que ya está escrito también, ya nos lo escribieron Huxley, nos lo escribió Orwell, nos lo escribió el cine, y toda la movida cyberpunk lo ha descrito muy bien. O ir a una utopía como la que plantea Fresco es una decisión colectiva, ¿no? Pero, y Sí, acá quiero, tal vez, yo, como que sí, hago en lo que es mapeando la transición, pienso en lo importante que es, lo primero, la transición individual. O sea, porque acá yo no voy a soluciones colectivistas. O sea, si viene a mí Xi Jinping o Putin o Biden o cualquiera y me dice, vos tenés que hacer esto porque esto va a ser lo mejor para todos, le digo, chupá un huevo, ¿ok? No, primero hacémelo ver, hacémelo entender, y realmente desde un lugar de comprensión individual poder decir, bueno, sí, la verdad que ese camino está bueno, vamos. ¿Ok? Sin imposición, bueno, nada colectivista acá. Es primero el individuo, o sea, y ahí está la clave de la transición, que es la educación consciente. Vamos, y hay que trabajar en eso, me tiraste el centro para tirar el chivo, que, ¡pac! que, que, Ahí, digamos, mete el gol. se,
Se justifica, no, igual nada, digamos, con mucho cariño. Aparte, vos sos prologuista de este libro, un libro que yo, Metanoia Mon Amour, que lo publiqué a comienzos del año pasado. La era de la integración es el Contanos. subtítulo. Son nueve. Que nos cuentes eso y lo uses como herramienta para presentarte. O sea, Dale, dale. me Sí, sí, parece sí. que Bueno, sintetiza tu recorrido. Así que ahí tenés la cancha para vos. perfecto. Acá siempre igual dentro del marco de las soluciones y te tomo, que estoy totalmente de acuerdo, digamos, la solución arranca por uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer uno? Si querés, lo podemos englobar en el concepto de cambio de conciencia, que es individual y colectivo al mismo tiempo. Pero el colectivo, digamos, como bien decís vos, debe ser una consecuencia de un contagio, en todo caso, de un contagio, de una efervescencia, de un entusiasmo que se da porque, digamos, las fuerzas de la lógica, del amor, la empatía y de la integración están funcionando, ¿no? Mi manera de ayudarlo a Fresco y a sus acólitos a que se dé la transición es este libro es un libro que lo que yo he hecho fue analizar la premisa, que es justamente la necesidad o la importancia, el valor que tiene la actitud de integrar ideas, de integrar digamos, redes de pensamiento, de integrar comunidades, del reencuentro, ¿no? Del reencuentro a la integración, que es. La integración, como yo la defino, es una maduración de la fusión, ¿no? ¿Se acuerdan que no hace mucho, hace unos años, estaba muy de moda el tema de cocina fusión, esto fusión, fusionamos todo, que fue un poco una respuesta al posmodernismo, ¿no? El posmodernismo, que a su vez es una reacción al modernismo, es una especie de cinismo ilustrado donde el cyberpunk es una manifestación del posmodernismo en algún punto, aunque tiene raíces anteriores, donde hay una especie de resignación, ¿no? Una especie de cinismo o de entendimiento, de pesimismo inteligente, como uno quiera llamarlo, y, y eso da frutos. Los frutos generalmente son productos artísticos o filosóficos o lo que fuera, donde hay una especie de horizonte oscuro, donde no hay salida. Entonces, bueno, el posmodernismo eh, eh, pareciera ser un camino, un callejón sin salida. La forma, esto es un análisis personal, ¿no? La forma en que hemos logrado de alguna manera expandir esa experiencia postmoderna es con la experiencia de la fusión. Bueno, ya está. Estamos atravesados por la globalización, estamos atravesados por estas nuevas fuerzas que piensen ustedes en la conciencia colectiva del principio de siglo, ¿no? El siglo XXI. Bueno, abracemos esta realidad y celebremos esta diversidad de convicciones, de realidades, de ideas, de ideologías, etcétera, y en vez de, digamos, de vuelta, son todas reacciones al peligro de la polaridad, ¿no? O del pensamiento binario. Es Capuletos o Montesco, ¿viste? ¿De esto o aquello? No, bueno, pará, hay variedad, hay mucha variedad. Tenemos acceso a esa variedad a través de la tecnología de transporte y de comunicaciones, podemos acceder a otras realidades, factor fundamental en los tiempos que corren. Eh, entonces, fusionemos. Y la integración es una propuesta madurativa de la fusión. No es solamente mezclar, sino es mezclar de forma inteligente, ¿no? Es entender que la vida, la realidad es sistémica, que está muy bien al corto plazo, es entendible que uno piense en mañana o en hoy mismo, pero también está piola integrarlo con el largo plazo, con el mediano plazo. El pensamiento binario o el pensamiento causal sirve, incluso el lógico, sirve, son herramientas importantes, pero digamos, una herramienta superadora que está en un nivel superior de pensamiento es el pensamiento sistémico, donde vos entendés que todo está conectado con todo y en todo caso somos nodos que están entrelazados por relaciones. Los griegos hablaban del logos. El logos es la palabra, pero también es la relación. Es el número 3. Bueno, en Geometría Sagrada hay un capítulo dedicado a esto, la Geometría Sagrada, que no es simbología, o sea, perdón, no es numerología,
donde uno le asigna de forma caprichosa una definición a un número, sino es simbología, entendida como el símbolo universal. Por ejemplo, el 1, la unidad, el 2, la dualidad, el 3, la relación, y así con el resto hasta el 10, bueno, la tetraquis. Todo eso hay una introducción a eso en el libro. Es un libro que desde diferentes puntos, desde la sostenibilidad, desde la psicología, desde la geometría sagrada, desde el análisis de las tecnologías disruptivas, desde el concepto de colapso, que también si querés podemos hablar un poquito de eso, yo analizo los pros, más que nada, y los contras también, pero sobre todo pondré los pros de buscar una actitud de integración. Metanoia, que es el título, Metanoia Mon Amour. Bueno, Mon Amour es un homenaje a Hiroshima Mon Amour, que es un libro que después hizo una película. Digamos, Hiroshima Mon Amour tiene que ver con, bueno, con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el tema nuclear. La película es casi una poesía en imágenes terrible y hermosa al mismo tiempo. Mi libro no tiene nada que ver con Hiroshima, pero bueno, saqué eso como homenaje. Pero metanoia es una palabra griega que significa más allá de la mente, metanoia, cuya traducción poética sería una excursión a lo desconocido, ¿no? Entonces, mi invitación al lector es que se anime a incursionar en lo desconocido en esta premisa de revalorizar el término, el concepto o la actividad, el verbo de integrar, eh, entrelazado con pensamiento sistémico, mirada a largo plazo, etc. Franz, yo lo que hice fue convocar a 9 prologuistas, uno por cada capítulo, y Franz es el prologuista, si no me equivoco, del capítulo 7. Así que también es un chivo para vos porque eso es parte del libro. Ahí están mis 5 centavos a la sociedad, digamos, por ahora es este libro, ¿no? Es tu síntesis de reflexión. Y te quería preguntar eso, así como para que nos cuentes, porque vos hiciste todo ese proceso reflexivo de integrar muchas como arista de todo este proceso que estamos viendo a nivel humano. Me quedé con varias cosas que acaba de decir. Me gusta esto de más allá de la mente, porque ya integrás, o creo, intuyo, se integra la sensibilidad, ¿no? Más el corazón o lo que hay en la conciencia, ¿no? Que de alguna Exacto. forma va más allá de lo que tenemos programado en la mente, ¿no? Porque la mente de por sí no es que sea mala. Simplemente, bueno, se programa de una manera y si no la podés ver vos mismo, es como que queda andando en automático. Entonces ahí es donde me parece que entra la sensibilidad, que tal vez es de lo que entra en la metanoia. Pero bueno, vuelvo a vos y quiero que vos nos cuentes un poco el destilado, digamos, la síntesis a la que te llevó, si lo puedes hacer así como en un párrafo, si se quiere, eh, eh, ese proceso de hacer la metanoia, de hacer metanoia el libro, y después nos cuentes cómo lo podemos conseguir si lo queremos adquirir. Dale. Mira, el libro es muy loco, muy loco y al mismo tiempo muy compartido con todos, o sea, muy personal y muy universal, porque lo escribí durante la pandemia, es una experiencia que todos hemos vivido, todos literalmente, una de las pocas experiencias que todo el mundo, por supuesto, cada uno a su estilo la vivió, y también eh, a 3 meses de declararse la cuarentena en Buenos Aires, prácticamente igual en todo el mundo, que fue ayer creo que el 19 de marzo del 2020, yo concebí a mi hija, que hoy tiene 3 años y medio, la concebí el 23 de marzo del 2020, o sea, 4 días después de la cuarentena. O sea, más pandemia que eso no puede ser. Entonces, imagínense a este humilde pensador en plena pandemia, aislado del mundo, como todos, con una niña en camino, escribiendo este libro. Este libro, yo tengo 46 años, en aquel entonces tenía un par de años menos, pero estoy en el mismo ciclo, es el mismo capítulo de mi vida. De alguna forma es un resumen de todas mis experiencias, de todas mis lecturas, de todos mis viajes. Es un poco, bueno, ok, hoy descubrí, yo estaba como atento a identificar algo para decir, algo para compartir. ¿Qué es lo que tengo yo para compartir con el resto? O sea, escribo cuentos hace muchos años, participo, colaboro en revistas y en periódicos y, digamos, como escritor, como editor de texto. Siempre la palabra escrita está dando vueltas, pero, digamos, un libro de divulgación con una premisa,
con una tesis, digamos, con una tesis desarrollada. Este es el primero. Y ahí está todo, digamos, ¿no? Y de vuelta, es esta mezcla del recorrido interior y de esta necesidad de expandir, de compartirlo con el resto. Yo venía, previo a concebir a mi hija, venía de una depresión, yo tuve una depresión, única depresión, pero duró como un año y medio, que digamos, fue como que también uno de los capítulos del libro trata sobre los laberintos, como símbolo también, y entonces ese fue mi laberinto, ese fue mi recorrida en la oscuridad hasta el centro, ese abrazo con el minotauro, porque uno no mata al minotauro, se abraza con el minotauro, se abraza con los fantasmas, acepta a sus fantasmas como parte de uno, y desnudo y en llanto, retoma el camino de vuelta, que es único, por más que tenga algunos recovecos, digamos, el camino en sí mismo del laberinto verdadero es único, tanto para la ida como para la vuelta, y uno renace cuando sale a esa luz cegadora de la afuera, renace, ¿no? Hay un renacimiento. Yo tuve esa experiencia con la depresión y ese renacer cuando salí de la depresión, que fue una salida, de paso, les cuento, una salida sin medicación, fue una salida por empoderarme con diferentes herramientas personales. Eh, Les habla una persona que hace 25 años trabaja en salud mental como acompañante terapéutico, o sea que conozco el paño, también desde ese lado, del lado profesional, no como terapeuta, pero sí como acompañante, y, y, y valoro muchísimo. La medicación es una herramienta fundamental, pero me parece, bueno, es todo otro capítulo que podemos abordar. Y hablando de medicación, o hablando de moléculas que uno consume, uno de los capítulos también, que se llama La Serpiente Cósmica, que es un homenaje al libro de Jeremy Narby, que es un antropólogo que hace 40 años que está en el Amazonas y tal, trata sobre las moléculas enteógenas, que son aquellas para las cuales tenemos receptores de serotonina, son primos o primas de la serotonina, que son la ayahuasca, o sea, el DMT, la psilocibina, que son los hongos, el mezcal, San Pedro, ¿no? Digamos, diferentes manifestaciones de estas moléculas. Yo relato la experiencia de haberlas consumido y cuál fue la revelación que tuve con eso. También lo explico desde el lado de la neurociencia, porque hoy, por suerte, hoy digo, los últimos 20 años, después de 30 años de oscurantismo y de prohibición y de demonización, hay grandes estudios y se está haciendo cada vez más efusivo el estudio terapéutico de estas drogas. Entonces, bueno, ahí hay también un trabajo personal que con mucho cuidado y con mucha asistencia y con mucha, digamos, investigación previa, recomiendo, hecha con la gente correcta, en el momento correcto, la recomiendo. Yo recién pensaba, digo, ¿cuál es la solución fácil? Esto a todo el mundo, bueno, a todo el mundo le daría de probar, de dar la experiencia de tomarse unos hongos y sentir, apagar la red de modalidad por default, que es la red neuronal que se traduce en el ego. Se está descubriendo que ese ego tiene, digamos, en lo físico, digamos, se manifiesta en una red neuronal específica que estas drogas apagan, por lo cual uno siente esa conexión con el universo, se siente parte del todo, siente ese amor universal, a partir del cual cuando sale esa experiencia deja de consumir, digamos, se está estudiando para depresión, para adicción, por ejemplo, soldados que han tenido traumas, ¿no? Estrés postraumático, o sea, tiene usos increíbles y contundentes, justamente porque trabaja la plasticidad neuronal, que es otro tema que abordo en el libro. En fin, por ahí no te hice el párrafo, te la hice larga la cosa, pero... Buenísimo. Gracias por compartirte ahí y, digamos, de traernos tu experiencia también, porque esto que trajiste de que fue en un proceso de depresión, digamos, que a veces hoy le llaman ecoansiedad, lo que estamos mucho en el mundo ambientalista, ¿no? De
ves esto que empezamos hablando, ¿no? De cómo está el mundo, cómo está reaccionando el planeta, y sí, te genera una situación de decir, che, pero qué onda, o sea, y te pone mal, es inevitable ser pesimista. Ahora, si el pesimismo nos come, entramos en ese laberinto que es muy oscuro, ¿no? Entiendo, yo creo que me sentí muy identificado con lo que traes, y creo que muchos atravesamos en algún momento eso, de decir, ¿qué mierda hago? ¿Entendés? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál es mi rol en todo esto? Como dice Robbie Williams en la canción Phil, en una parte que Claro. él dice algo así como, no entiendo cuál es el rol que tengo en todo esto, ¿no? En esa canción, cualquiera traigo, pero me interpela mucho. Y cuando traes la imagen del laberinto, me parece muy, muy buena, porque es eso, estamos en la maraña, digamos, de la Matrix, que está totalmente diseñada para confundirnos y para tenernos confundidos, que nunca sabés qué está bien, qué está mal, lo que está bien está mal, lo que está mal está bien. Es toda una locura en general que se alimenta todo el tiempo, ¿no? Y me parece que estas medicinas que vos traes, las medicinas ancestrales o trascendentales, que no por nada son plantas, son todas plantas, ¿no? En general, ¿no? Más allá de la síntesis química que podemos hacer nosotros. Me parece que lo importante en mi experiencia es ir al contacto con las plantas, como bien vos dijiste, con mucha responsabilidad, no es algo para divertirse, ¿no? Es un viaje profundo, una odisea al viaje interior, ¿no? Al espacio interior, hacerlo con gente que también sepa de eso, ¿no? Y son grandes aliados para salir del laberinto, ver la matriz esa. O sea, a mí uno de los que me enseñó mucho esto para profundizar es Terence McKenna, ¿no? Sí, bueno, tenés. Terence lo pone muy claro y en muy pocas palabras. Te dice, esto te resetea la CPU, el programa mental te lo saca por un par de horas, dejás de ser lo que crees que sos, entras en contacto con lo que realmente sos y qué es esa partícula interna divina que todos tenemos, ¿no? Llamémoslo como quiera, a mí me gusta el nombre espíritu. Entrar en contacto con eso, esa partícula de lo más grande, lo divino, Dios, creador, llamémoslo como quiera, no importa el nombre, lo importante es que desnudo de tu psiqui, de tu personalidad, de esa armadura que construimos para sobrevivir a un entorno de escasez y hostil, porque es el que estamos ahora, ¿no? Sacás eso y encontrás esa unidad, y ahí es como que todo tiene mucho sentido automáticamente, ¿viste? Es como, hace poco, en un viaje de eso, una que es Cactus, digamos, de la línea Cactus, ¿Ah? me dijo muy claro, me mostró muy claro lo trascendente, o sea, todo esto que estamos hablando, lo trascendente en lo sencillo. Y lo sencillo Tal era cual. yo mirando una salidita de agua en la montaña, ¿viste? Bajando así la agüita y el ruidito de la agüita y toda la perfección ya ahí en la naturaleza, y diciéndome eso. Fíjate, lo trascendente está ahí. No hay que irse está ahí y está ahí todo el tiempo. Eso es lo más lindo de todo. No, es hermoso. Me encanta que lo traigas a Terence. A Terence lo cito bastante en el libro. Y te tiro otra que es una metáfora que les va a gustar, que tiene muchísimo que ver con lo que vos decís y con lo que decía Terence, que es la metáfora de la montaña, la colina cubierta de nieve. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la explicación, ¿no? Que da, y esta es una metáfora que se le ocurrió a un neurólogo en el Imperial College, o sea, en la cuna de Occidente, medicina occidental, no hay ningún chamán ni nada. El tipo dice, ¿cómo funciona el cerebro? Nosotros cuando nacemos, el cerebro es como una montaña nevada, acá, que acaba de recibir nieve, ¿no? Entonces, blanquecina y pulcra y completamente todo digamos, pristino. Imagínate que tus experiencias son como si fueran pequeñas pelotas que van cayendo en la cima de la colina, ahí pongo la mano ahí, encima de la colina caen, y como caen, rolan para abajo, ¿no? Entonces rola una, rola la otra, rola una tercera, una cuarta. Ahora, cuando cae la quinta, la sexta, ya de repente por ahí elige el surco que ya está marcado, porque digamos, físicamente hablando, imagínense en la física, ¿no? Y ese surco se hace un poquito más hondo, entonces ya la séptima y la octava empiezan a aparecer autopistas, ¿no? En esa caída de las pelotitas por la montaña, autopistas, empiezan a haber surcos cada vez más grandes. Bueno, eso es lo que se le llama el default mode network. O sea, de vuelta, el lóbulo frontal, estamos hablando de la parte de la memoria, de la experiencia, de las emociones conectadas con la experiencia y la memoria.
las conclusiones a las que uno saca, ¿no? Eso sería el Default Mode Network, y eso es lo que de alguna manera se traduce metafóricamente en lo que los psicólogos o psicoanalistas, lo que fuera, dicen el ego, ¿no? El ego. Qué pasa con las drogas enteógenas, las moléculas enteógenas? Las moléculas enteógenas es como si vos espolvorearas nuevamente una dosis de nieve en esa montaña que está llena de surcos, de autopistas, de surcos más gruesos, se vuelve a nevar. Entonces, durante un tiempo, que es lo que hace que se adormezca la red de modalidad por default, durante un tiempo que dura, depende de la droga, ¿no? 3 horas, 4 horas, lo que fuera, vos tenés piedra libre nuevamente. Entonces, de repente las pelotitas empiezan a caer y a formar surcos nuevos. Y esto, digamos, esto es, claro, es una metáfora a su vez de la plasticidad neuronal, o sea, es una revolución muy reciente de entender que incluso en el humano maduro y tal, existe plasticidad neuronal, o sea, existe la posibilidad de que nuestros algoritmos sean modificados. Por supuesto, pasa el defecto y uno, digamos, la modalidad por default se despierta nuevamente, pero ya no es no es el mismo entramado de autopistas originales. Se ha cambiado, se ha modificado. Y esa modificación, por un lado, te hace, digamos, eso es lo que hace que, por ejemplo, después de haber tenido una experiencia con plantas y hongos también, atención, con hongos o con plantas, por ejemplo, pierdas las ganas digamos, es impresionante la cantidad de casos de adicción a la cocaína, por ejemplo, que es, digamos, después de una dosis con psilocibina o con peyote, lo que fuera, o ayahuasca, dejan de consumir, se pierde la adicción, porque aparece un surco nuevo que te lleva a otra cosa. Y esto de perder, de adormecer el ego, cuando vos adormeces el ego, ¿qué pasa? Claro, primero, te das cuenta, y esto es en retrospectiva, ¿no? Te das cuenta que vos no sos tu ego. Lo podés apagar. O sea, vos no sos tu ego. ¿Eh? Y hasta reformular, digamos. Y lo podés reformular. Entonces, digo, pero en la experiencia con estas, digamos, durante la experiencia con estas drogas, vos estás consciente, pero tu ego está apagado. Entonces, por eso sentís esa conexión con el universo, por eso a mí no me cabe en duda de que las experiencias místicas de Moisés, del oeste, del otro, de Jesús, de Buda, son, digamos, o fueron producidas por alguna plantita o algún honguito, o por ahí, puede ser por ayuno, puede ser por alguna técnica de respiración, puede ser por una meditación profunda. No es únicamente con moléculas. Hay muchas formas de llegar a estos niveles. Igual debe haber diferentes niveles y tal, pero digamos, no es la única, ¿no? Pero hay una conexión entre la revelación mística y el consumo de drogas enteógenas, y tiene sentido. Hay una especulación que la parva ardiente, el arbusto ardiente de famoso en el monte Sinaí, ¿no? Que Moisés tiene una... Bueno, se piensa que era una planta de cayú versión esa zona, y que la planta de cayú tiene mucho DMT. Entonces, al prenderse, al incendiarse y vos aspirar ese DMT, te clavaste un tremendo viaje. Y el tipo... los mandamientos ahí. va a hacer los mandamientos. Entonces digo, bueno, digo, para algo, hablando de soluciones concretas, ¿no? Por supuesto, con mucho cuidado, set and setting, o sea, tenés que tener el mindset, tenés que estar preparado, tenés que intencionar esa toma que hagas por primera vez. Buscate un objetivo. Estoy preocupado por mi futuro, estoy preocupado por mi salud, buscate alguna cosa que lo que fuera, el dinero, lo que fuera, buscate lo que a vos te preocupa en ese momento, y andá con la idea de tener una experiencia que te resuelva, o que te trate, no resuelva, pero que manejes un poco, porque no es esto de, bueno, hago turismo, ¿no? Voy a ver qué pasa, qué sé yo, lo que venga, el recreativo. Sí, está bien, pero mucho más productivo para vos, mucho más, porque además es como que la liturgia. ¿Por qué en las tradiciones, los rituales? ¿Qué hacen los rituales? ¿Qué hace el mantra, el canto repetitivo? ¿Qué es lo que hace?
te predispone psíquica y físicamente a esa experiencia del laberinto, a ese entrar al laberinto, a abrazarte con el minotauro y volver. Te va mentalizando, ¿no? Esto de intencionar tiene que ver con eso, te vas acomodando a esa experiencia que vas a tener, que no es una experiencia cualquiera. Y el setting es donde lo haces y con quién lo haces, básicamente. Si tenés un guía, mejor. No tiene que ser no tiene que ser un chamán con pluma, pero tiene que ser alguien que te acompañe, que esté rescatado, que esté, digamos, que pueda, que te agarre la mano, que te traiga agua, que te traiga el balde para vomitar, porque muchas veces hay mucha purga en estas experiencias. Entonces, exacto. Así que bueno, esa es una solución, no es una solución, es una herramienta hacia el camino de la despertar de la conciencia, el autoconocimiento que, de vuelta, ¿no? Con mucha precaución, sí, yo la recomiendo. Está bueno lo que traes. Me dispara muchas cosas que van a quedar para otras conversaciones que podemos tener en el futuro. Me parece que acá ya trabajamos bastante, ¿no? Eh, Sí, sí, porque cuando quieras, se, cuando se quieras. puede hacer doble clic sobre mucho, pero me gusta esto que traes claro de anclar el propósito y hacerlo a conciencia, ¿no? Y va perfecto con las soluciones porque es la primera, es la transición individual. Si uno no empieza a entrar en contacto con eso y se queda solo en tengo que hacer dinero y ver cómo sobrevivo en este mundo, no vas a ver esa otra parte que nos está esperando ahí, digamos, está dentro nuestro, ¿no? Es otra, es como Está, eso, conectar con nuestra parte profunda, que es la que nos lleva a salir del laberinto. Hay una frase que me gusta mucho que del laberinto se sale por arriba. Y para eso te tenés que elevar, ¿viste? Te tenés que elevar. Y para elevarte, bueno, son grandes aliados el reino fungi y las plantas de medicinas ancestrales, siempre, bueno, bien entendidas, ¿no? Así que gracias por compartirnos esto, por compartirnos metanoia y el libro pero esto perdón, nos queda abierto para futuras conversaciones, me parece. sí, señor, sí, señor. No, te respondo a lo que me preguntaste, que me viene muy bien. O sea, tengo una tirada, miro para allá porque tengo las cajas acá en casa, una tirada artesanal de una cantidad humilde de ejemplares impresos. Digamos, yo les puedo pasar mi Instagram Y y lo que por vamos a hacer privado es me eso. Yo escriben. en la descripción voy Sí, a poner tus datos, ¿no? perfecto. Ahora, Y si a alguien le interesa, que se contacte directamente con vos y pueda adquirirlo. exacto, Me parece exacto. fantástico. Ahora, para aquellos que nos gusta ay, ¿quién lo tengo allá? Leer en ebook o no tienen problemas si tienen la herramienta o la leen en el celular, está el libro en las tres plataformas más importantes, Google, Apple y Amazon. Y mañana tengo un evento celebratorio, digamos, ya en pocos días va a estar a disposición la versión en inglés del libro, está traducido al inglés. Sí, también va a estar por redes, o sea, por plataforma, mejor dicho, y eventualmente cuando me lo gane, haré una tirada impresa de la edición en inglés. Me Pero encanta. bueno, sí, con esto de vuelta, de expandir de llegar al lector global, porque digamos, hay mucha gente que habla en español y hay mucha gente que habla inglés, aunque no sea nativa de inglés. O sea, entonces es Llegás a una. todos. Llegás a la humanidad. Sí, sí, es el lenguaje en ese sentido más pragmático de todo. Bueno, me encanta, querido. Te agradezco mucho por esta horita que nos has regalado de vos y de tu arte de transformación Un placer, interna. Así que un placer, Franz. maravilloso y que sea la primera de varias, ¿no? Por Vamos a ver favor, ahí en el tiempo si activamos bien ahí mapeando. Bueno, cuando querido, quieras hacemos el segundo te, round. te saludo y nos saludamos. Hasta la próxima. Igual bueno, ahí está, mira, ahí cortamos ya. Chao. ¿Qué te digo? A ver. Uy, no grabé. Ah, re boludo. No, No, me mato.